Claro, Carlos. Mira, si recuerdan el domingo pasado, con el inicio del tiempo de Adviento y de preparación para la venida del Señor, escuchamos la invitación a estar preparados, porque el Señor vendrá pronto, y aunque no sabemos el día ni la hora, vendrá, y debemos estar vigilantes. Bueno, pues el Evangelio de hoy, en este segundo domingo de Adviento, la Iglesia da un paso más y nos enseña que el Señor no solo volverá, sino que está muy cerca, y ya no hay tiempo que perder. Si siguen las lecturas diarias del Evangelio, podrán ver que las lecturas de la semana completan el anuncio de la llegada del Mesías y luego nos introducen a su heraldo, a Juan el Bautista. Bueno, pues al hablarnos del Bautista, el Evangelio de hoy nos enseña que el Mesías está muy cerca y por tanto debemos estar prontos para recibirlo. De hecho, el texto de hoy es el inicio de todo el Evangelio de Marcos y en su primera frase nos dice que en su obra nos va a hablar de Jesús, el Mesías o Cristo, el Hijo de Dios. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de este hermoso Evangelio de hoy que nos propone la Iglesia. Claro, Gerardo, y mi primera pregunta es, ¿por qué Marcos empieza su Evangelio, Gerardo, con una cita del profeta Isaías? Porque como su objetivo es hablarnos del Mesías, del Cristo, Marcos comienza su Evangelio hablándonos del mensajero del Mesías, de aquel que debe venir inmediatamente antes que el Cristo y que Marcos presenta en la cita de Isaías. Dice el evangelista: está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Entonces, lo primero que hará Marcos es hablarnos de ese mensajero que precederá al Mesías. Bueno, pues sucedió que 8 siglos antes de nuestra era, el gran profeta Isaías había anunciado la necesidad de preparar el camino para la llegada del Mesías. Y dice Isaías en 40:3-4, una voz grita: en el desierto prepárenle un camino al Señor, allanen en el estepo una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Y esto es precisamente lo que se hace en nuestros tiempos, en algunos pueblitos de nuestra tierra en el interior, cuando los habitantes se enteran de que alguien importante los irá a visitar. Lo primero que hacen es organizarse para arreglar el camino. Y cuando el camino es de tierra, piden a las autoridades que pasen la cuchilla o aplanadora para dejarlo cómodamente transitable. Es decir, la gente se prepara lo mejor que puede para recibir a quien considere importante. Y la primera preparación es allanar el camino para que venga sin dificultad. Gerardo, ¿y por qué en esta preparación Isaías cita el desierto? ¿Cuál es su importancia? Pues muy pocas personas viven en el desierto. Tienes razón, Carlos. Lo que sucede es que el desierto es un espacio muy importante en la religión de Israel. Y ello ha pasado al cristianismo por 3 razones. En primer lugar, es el espacio de preparación para el encuentro con Dios. Si queremos encontrarnos con Dios, hay que hacer nuestro desierto o buscarlo en el desierto, como lo hizo Jesús antes de hacerse bautizar por Juan. En segundo lugar, en el desierto Israel pasó 40 años de su historia en estrecha cercanía con el Señor. Y fue allí, en el desierto, en donde el pueblo experimentó la providencia de Dios y en donde éste le demostró todo su amor. Y en tercer lugar, en el desierto, en ese lugar en donde Israel caminó durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo dependió únicamente de Dios a fin de poder subsistir. Bueno, pues es precisamente esto lo que nos propone este tiempo de Adviento. Nos invita a que volvamos al desierto, a que volvamos a ese espacio de preparación espiritual y de encuentro con el Señor que viene pronto, y a que volvamos a depender completamente de Él. Por eso en Adviento, la Iglesia nos invita a insistir en la oración y nos propone un recorrido de casi 4 semanas de desierto interior, de austeridad, de ayuno y penitencias, a fin de sentir con más fuerza la presencia de Dios. Pues si bien a Dios se le siente siempre, es más fácil sentirlo en la soledad, en el retiro y en el silencio del desierto, cuando nos alejamos de las comodidades y distracciones superficiales de la vida.
pues en el silencio nos volvemos más atentos a nuestros movimientos espirituales y caemos en cuenta de Él. Es pues en ese desierto personal interior en donde debemos prepararnos para su venida. Gerardo, la gente de tiempo de Jesús sabía que habían pasado 8 siglos desde el anuncio de Isaías. 8 siglos. Y el Mesías aún no había llegado. ¿Por qué ahora Marcos cita esta profecía de Isaías? Mira, Carlos, lo que quiere el evangelista es enseñarnos que ese anuncio de Isaías de 800 años de antigüedad se está haciendo realidad en tiempos de Jesús. Y que ya está aquí el mensajero, que anuncia la inmediata venida del Mesías. Dice Isaías 49 al 11, que un heraldo anuncia: aquí está tu Dios, Israel. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Bueno, pues el heraldo es aquel que va de pueblo en pueblo contando una gran noticia, con el objetivo de que todos se enteren. Es aquel que anuncia en las plazas principales en donde se reúne la gente esa noticia fresca, inmediata. Y en esta ocasión lo que les dice es: escuchen, ya llega con poder, miren, viene con su salario. Pero sobre todo Isaías nos anuncia que el Señor viene para consolar a su pueblo. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén. Por eso, ante la pronta venida del Mesías, quienes somos conscientes de su inmediata venida, debemos levantar el ánimo a los que viven abrumados por el peso de la vida. Debemos animarlos y consolarlos, porque el Señor ya llega. Debemos anunciarles que el Señor viene para traernos paz intensa y alegría profunda, y viene pronto para liberarnos de los problemas y hacernos felices. Y es la paz que tanto deseamos, Gerardo. Gerardo, permítenos, nos vamos a una pausa, unos minutos, y luego regresamos con este interesante diálogo en Domingo es Fiesta, en RPP, La Voz del Perú. Volvemos. Soy Carlos González, junto con el padre Gerardo Vázquez. Estamos compartiendo la palabra de Dios en Domingo es Fiesta, aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Gerardo, tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Padre Gerardo, ¿por qué el evangelista Marcos aquí nos describe a Juan Bautista y en ningún lugar nos describe a Jesús? Mira, te agradezco la pregunta y tienes razón en lo que me dices, pues ningún evangelista nos describe claramente cómo se vestía o cómo era Jesús. Pues el interés de ellos es hablarnos de su camino, de sus enseñanzas, ya que si hacemos nuestro su modo de proceder, alcanzaremos la felicidad y la vida. Sin embargo, aquí en su introducción, Marcos sí nos habla de Juan, a fin de que podamos reconocerlo como el mensajero que precederá al Mesías. Para Marcos y para los seguidores de Jesús, Juan es ese heraldo que, según Isaías, anuncia la buena noticia de la llegada del Mesías. Y del Bautista Marcos nos dice, primero, que iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Aquí Isaías nos describe a un hombre del desierto, digamos a un beduino. Pero más propiamente nos describe a un hombre que no posee nada y que ha puesto todas sus esperanzas en Dios. Su futuro, su vida, todo lo puesto en manos de Dios, pues depende únicamente de Él. Y segundo, nos dice que este hombre de Dios bautizaba en el desierto y predicaba que se conviertan y se bauticen para que se les perdonen sus pecados. Es decir, está anunciando la inminente venida del Mesías y la manera de prepararnos para ella es convertirnos a Dios. Y la señal pública de ese deseo hondo de conversión es su bautismo. Pero Gerardo, lo que sí hace el evangelista es comparar la pequeñez de Juan con la grandeza de Jesús. Explícanos esto, por favor. Precisamente, Carlos, esta comparación es una de las importantes enseñanzas del texto de hoy. Pues el pueblo consideraba a Juan como un gran profeta, uno de los grandes de Israel. Pero no se compara con el que viene detrás de él, que es Jesús. En esa introducción, Marcos nos enseña que aquel a quien Juan anuncia y que viene detrás es más grande que él. Y esta precisión es muy importante, pues Juan era considerado por el pueblo
uno de los más destacados profetas de Israel. Por eso, todo el pueblo, hasta las autoridades, le tenían un enorme respeto. Más aún venían judíos de todas partes de Israel a escucharlo. Sin embargo, dice el texto que Juan proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. La manera, pues, que Marcos tiene de decirnos que Jesús es más grande que Juan, es decirnos que el bautista no merece ni siquiera desatarle las sandalias. Y esto porque lavarle los pies al huésped era tarea del esclavo de casa. Pero aquí el bautista, ante el que está por venir, se considera menos que un esclavo, pues nos dice que él, el que viene, es tan grande que él no solo no es digno de lavarle los pies, sino que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias. Y de esta manera nos anuncia que el que está por venir es pues fuera de serie. El evangelista quiere que nos demos cuenta de la grandeza del Señor que viene y que no lo ignoremos ni menospreciemos. ¿Y por qué el bautista habla del Espíritu Santo cuando se refiere al bautismo de Jesús? Porque el bautismo que trae Jesús es muy superior al de Juan. El bautismo de Juan es una señal externa de conversión. En cambio, el bautismo de Jesús es un compromiso que brota del corazón y que implica a la persona entera. Nosotros ya sabemos que el que viene es el Señor Jesús, pero curiosamente aquí Juan nos adelanta que el Señor viene lleno de Espíritu Santo y nos dice: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y esto porque el bautismo que traerá Jesús estará lleno de Dios, y su presencia será la presencia de Dios. En consecuencia, Juan nos invita a una preparación inmediata para recibir al Señor, que ya está en medio nuestro. Y esta preparación consiste en la conversión y el bautismo para el perdón de los pecados, lo que significa que desde ese momento, y en espera que se manifieste, tenemos que rechazar el pecado y vivir en la justicia y en la verdad. El resultado del anuncio de Juan fue que mucha gente tomó la decisión de volverse a Dios, y nosotros, ¿qué decisión tomamos? En esa semana de espera que nos queda, la Iglesia nos invita a ir al desierto y a buscar a Dios con intensidad. Tenemos que buscar depender sola y exclusivamente de Él. Nos invita a volvernos a Él, a convertirnos y a cambiar nuestra escala de valores, para que en vez de regirnos por lo que propone el mundo, nos rijamos por lo que propone el Señor. Y eso porque en cualquier momento llega y tenemos que estar listos. Por tanto, busquémoslo y pongamos todos los medios para volver a Él, a fin de que se nos perdonen los pecados. Debemos pues preguntarnos cómo estamos viviendo este tiempo de Adviento y qué estamos haciendo para prepararnos para su venida. Pero Gerardo, hoy no nos preparamos de esta manera para recibir la Navidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Tienes razón, Carlos. Hoy, desgraciadamente, la preparación para celebrar su primera venida, es decir, la Navidad, se ha convertido en un acontecimiento social. Algunos piensan que prepararse para la Navidad y para su segunda venida, que puede ser en cualquier momento, consiste en planear qué hacer ese día, dónde viajar, cómo preparar la fiesta, a quién invitar, a qué baile ir. Otros piensan que prepararse para la Navidad es decorar la casa, poner el árbol y el nacimiento, preparar cenas navideñas y pensar en regalos y celebraciones. Pero nos olvidamos de que las fiestas, las cenas y los regalos no son el centro de la Navidad. Esto debería ser solo complemento, solo decoraciones para resaltar el centro, y el centro es y tiene que ser Jesús y solo Él. Parece que en estos tiempos hemos olvidado que la Navidad es un acontecimiento religioso y que la mejor preparación para su venida es retirarnos al silencio y buscar en la oración constante a fin de revisar nuestros corazones y decidir rechazar todo tipo de pecados. Nos hemos olvidado que la mejor preparación es perdonar y mostrar un corazón compasivo, es ayudar, servir y ser solidarios con quienes menos tienen. Es dolerse con los dolores del otro y reaccionar deseando ayudar. Por tanto, escuchemos el anuncio que Juan nos hace y preponémonos pues adecuadamente para la inmediata venida del Salvador. Gracias, Gerardo, por enseñarnos precisamente, ¿no?, que las fiestas, las cenas y los regalos no son el centro de la Navidad, sino que el centro de la Navidad es Jesús. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento.
El 12 de diciembre la iglesia celebra las apariciones de la Virgen Santa María de Guadalupe. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Efectivamente, Carlos, el 12 celebramos las apariciones de la Virgen de Guadalupe, cuyo santuario queda en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. De estas apariciones te puedo contar que remiten a fines del año 1531. La historia cuenta que un indígena llamado Juan Diego, cuya fiesta celebramos ayer, un 10 de diciembre, mientras caminaba por el cerro de Tepeyac, se le apareció María y le pidió que le dijese al obispo que deseaba que le erigiese una capilla en ese lugar. El obispo no le creyó, pero ante la insistencia de Juan Diego, le pidió una prueba. Entonces Juan Diego se fue y le contó a María las dificultades que tenía con el obispo, y ella lo citó para el 11 de diciembre a fin de darle una prueba. Juan Diego no fue a la cita porque tenía a su tío muy enfermo, pero al día siguiente, un 12 de diciembre, se dirigió a la Ciudad de México para buscar un confesor para su tío, quien estaba a punto de morir. Y en el camino se volvió a encontrar con María, quien le dijo que no se preocupe por su tío, sino más bien que suba al Tepeyac y corte las flores que encontrará y se las lleve al obispo. Bueno, pues Juan Diego hizo lo que le indicó María y encontró flores en la cima del cerro en un mes en donde hace mucho frío y no suele haber flores. Las cortó y las puso en su tilma, que es una especie de poncho que tenía, y se las llevó al obispo. Al llegar ante el obispo, abrió su tilma y dejó caer las flores, e inexplicablemente apareció impresa en su tilma la imagen de María Virgen. Y esta es la imagen que se expone hoy en la Basílica de Guadalupe. Juan Diego llevó al obispo al lugar de las apariciones, luego fue a su casa y encontró a su tío sano y afirmando que también tuvo una aparición de María. El obispo construyó un santuario en el lugar y posteriormente se construyó una basílica. Y hoy es un santuario mariano muy importante, no solo para México, sino para muchos otros países que veneran con devoción a la Virgen de Guadalupe. Vale decir que en el año 2002, Juan Pablo II declaró santo a Juan Diego. Muy importante la buena noticia de hoy, de esta semana también, Gerardo. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, tenemos que despedirnos, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Pidámosle pues a María, cuyas fiestas celebraremos en unos días más, que nos acompañe en el seguimiento de su Hijo, para que así como ella, nosotros también seamos verdaderos seguidores de Él. Y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Muy buenos días, un fuerte abrazo también, Gerardo, y un fuerte abrazo para todos los peruanos que estuvieron con nosotros en Domingo es Fiesta. Muy buenos días y muchas gracias.